Empecemos la grabación. Listo. Buenas noches, chicas. Listo. Entonces, este es nuestro último encuentro. Si Dios quiere. Ya el domingo presentan el examen, pues traten de presentarlo antes, con tiempo. En realidad, el examen escrito es muy sencillo. Son preguntas que han visto de todo el contenido. Entonces, péganse una repasadita como de los módulos antes de presentar el examen y eso les va a ir súper bien. Igual en 15 días que vuelve y empieza el bloque, pues ya ustedes van para geoinformática. En geoinformática van a seguir viendo vector, pero ya digamos mucho más profundo. Ojalá sigan trabajando con ArcGIS, aunque el profesor también va a tocar pues temas de QGIS, ¿cierto? Pero bueno, si ya tienen el ArcGIS, traten de seguir funcionando pues con el ArcGIS y de todas formas, péguenle ahí la miradita de vez en cuando con el QGIS para que también tengan como el dominio de ambos programas. Y bueno, les voy a dar primero lo que les había prometido, lo de las plantillas. Yo por acá, toda tu pantalla. Profe, a mí por decir, Señora. pues como igual el curso que hice con usted me sirvió mucho de QGIS, pues porque igual no tenía la licencia de ArcGIS. Pero por decir, a mí me pasa que como en la oficina no nos comparten la bendita licencia porque lo tienen en la sede central, entonces a mí me toca también ver QGIS, porque QGIS yo lo puedo instalar en el computador y trabajarlo más fácil. Sí. Entonces sí toca seguir, y yo veo que QGIS es más complicadito. Sí, ay, profe, yo le iba a hacer una pregunta. Dime. Ahora que me acordé. Una señora llegó pues allá al banco y empezó a decir que ella, del predio de ella, le regaló un pedacito de tierra a un hermano. Que qué problemas tenía ella al regalarle ese pedacito de tierra al hermano, que el hermano va a construir ahí dentro del mismo predio de ella. ¿Pero le regaló con escritura o de palabra? De palabra. Y Pues yo le dije. Pues ella no tiene ningún problema. El problema lo tiene el hermano. Sí. Porque ¿qué va a pasar? Ella tiene su predio, lo que sea. Le dio 100 metros. El hermano va a construir. No hay nada escrito. El día que ella llegue a faltar, digámosla primero la triste. Ella falta, se muere, tiene hijos. ¿Qué va a pasar? Los hijos van a reclamar esa tierra y como no hay escritura, ya dependerá de los hijos si se respetan al tío o se quedan con predio y construcción, ¿cierto? O la que suele suceder entre muchas familias, que pasan los años, él construyó, la señora ya decidió que no le quería dar nada y lo puede sacar porque no hay nada escrito donde diga que legalmente es de él. Ahí también O se peor, puede hacer profe. una compra-venta. O peor, profe, que ella decida vender y entonces no tiene separado ese Ah, pedazo y se pega una encarta porque cómo va a vender el pedazo de la casa y el comprador le va a decir, no es que su predio es todo. Y esas compraventas, María Clara, lo que pasa es que esas compraventas no se registran ante instrumentos. Eso es un negocio no ahí sirve. como un contrato usted y yo, pero legalmente no sirve. Eso no Ella sirve para tendría nada. que hacer Una todo el compraventa proceso no es nada. de hacer, o sea, una escritura sin cobrarle, porque ella no necesita cobrarle a él, hacen una escritura y se paran. Sería lo más sano. Okay. Ella tiene dos opciones. Y lo otro es, profe, Ella que tiene dos depende de donde opciones. ella esté, Así. Ajá. porque Vaya tiene voy. que averiguar primero en planeación si puede segregar esa área que ella va a dar, depende de dónde esté, depende de cómo sea el plan básico de ordenamiento de allá, que es otro enredo, que si la dejen lotear. Vaya voy. Exacto, vaya voy. Porque, no sé, en muchas partes, ¿cierto? Del plan de ordenamiento permite lotear de determinada área en adelante, ¿cierto? Entonces, suponiendo que ella pueda, digamos que separar esos lotes, ¿cierto? Lotear, puede entregarle una escritura a él. O sea, puede cederle ese pedazo del terreno.
ella no puede separar el lote porque de pronto el área es mucho más pequeña que se permite, ¿cierto? Ella tendría que hacer un proindiviso, es decir, que en la escritura, decir, el 20% del predio le pertenece a tal persona. Ah, bueno, profe. Gracias por sacarme la duda. A la orden. Yo siendo su hermano Sí, no, María no Clara. construyo. Eso es todo lo que hay que aprender en este tema catastral, que es una cosa muy berrionda, sí. Es verdad, porque no Yo mete la siendo el platica hermano ahí no y después la construyo. sale perdiendo. Mm. Y eso hace mucha ¿Cuántos gente que casos no pesa. hay? Y lo otro, Mm, y lo otro es que, por decir, él si quiere hacer algún beneficio con el gobierno, algún subsidio, si no, no tiene la escritura, tampoco le dan nada. tampoco le dan O nada, va a porque eso hacer un no es de crédito a él. su banco María Clara, tampoco le dan. Tampoco le dan nada porque no tiene nada, no Oh, tiene un papel que demuestre que ese pedazo es de él. sí, exacto. O sea que no construye. Y el problema de esas cosas es que cuando, eso es como el típico que le dan en la terraza para que construya la casa del hijo y después se aburren y le quitan todo y el otro perdió la platica ahí. Entonces mejor no. Bueno, les voy a compartir un link muy interesante que me encontré que habla de las plantillas. Listo, vamos a verles acá. Igual, o sea, ¿qué es una plantilla? Una plantilla es como tener prediseñado un MXD, ¿cierto? El MXD es esa salida gráfica donde montamos las capas, les cambiamos los colores. Entonces, la plantilla es, por ejemplo, yo construí un MXD tamaño pliego y yo lo dejo guardado y hago una copia de ese y hago ese mismo en tabloide, ¿cierto? Le voy cambiando los tamaños. Pero ArcGIS también tiene unas plantillas prediseñadas. No se utilizan mucho, pero las pueden mirar y uno como a partir de las plantillas que hay en esa parte también puede construir información. Entonces, en el link que les pasé, pues se empieza a explicar lo de las plantillas y simplemente acá les está diciendo que cualquier MXD puede ser una plantilla, ¿cierto? Lo que yo les decía, uno hace un MX de tamaño tabloide, después hace otro MX de tamaño pliego, ¿cierto? Por tamaños y siempre vas guardando la información dependiendo de ese MXD y así lo convierte en una plantilla. Pero aparte de eso, hay unas plantillas que tiene el ArcGIS guardado. ¿Dónde están? Entonces, en ese mismo link, van viendo en la parte de abajo, aquí, le dice dónde están guardadas esas plantillas. Entonces, les voy a mostrar. Van al C, a archivos de programa. Entonces, yo voy a venir acá, al C, archivos de programa. Entonces, miren. C, archivos de programa, entro a la carpeta del ArcGIS, escritorio, ¿qué le dije? ArcGIS, desktop número, yo tengo el 10.8, y luego voy a Map Templates, que está aquí, Map Templates. Entonces miren que acá hay dos carpeticas. Acá hay unos tradicionales y unos por tamaños, que es lo que uno generalmente hace, guardar MXD por tamaños. Voy a abrir, por ejemplo, este. Entonces, miren que en los tradicionales, él ofrece unos MXD que ya están construidos. Por ejemplo, yo abrí por acá uno, ¿cierto? Él aparecía pues así, voy a remover este, ¿cierto? ¿Qué es lo que le entrega construido? Un tamaño de la hoja, un fondo, una escala, un norte, y usted acá puede empezar a darle clic, ¿cierto? Y digamos que personalizarlo a lo que usted necesite. Entonces, él le entrega, es como, digamos que la parte del mapa lista. E igual, usted adiciona datos como normalmente los adiciona. Entonces, add data, va y busca su información, yo acá tenía sectores y lo adicioné. Entonces ya estaría construida como la salida gráfica, uno acá le cambiaría los colorcitos. Aquí por sector, ¿cierto? Y ya acá, miren que ahí cargo la leyenda, ya está preconstruida la información, le coloca un título
y ahí quedaría, por ejemplo, uno listo. Esas son las, digamos, como las plantillas que tiene ArcGIS construidas. Uno ahí, ¿qué hace? Por ejemplo, si usted no quiere volver a dañar la plantilla, uno viene acá a File, ¿cierto? Y le dice guardar una copia. Perdón. Que le cambió el nombre. Tiene acá un nombre, decía usos del suelo clásico. Entonces yo le puedo colocar, por ejemplo, esto es abejorral. Entonces yo le pongo abejorral, botoncito bajo, suelos. Y lo guardé. Entonces miren que él me deja el que tiene, y si yo quiero abrir el otro, pues tengo que irme a buscarlo, o sea, como para no dañar la plantilla. Y ArcGIS tiene varios. Tiene todos esos preconstruidos. Yo aquí pues abrí unos para que vieran en tamaños, que es lo que uno normalmente hace cuando construye un MXD. Dependiendo del tamaño, uno construye un MXD y siempre usa esa, no lo daño, sino que siempre digo guardar como, para no dañar la plantilla, sino que siempre me está saliendo la plantilla y lo que cambio es la información. Acá tenía uno más bonito, pero todas son plantillas que tiene. Uno, por ejemplo, con esta, ¿qué le tocaría empezar a hacer? Montar la información que usted necesita acá, y se va parando uno por uno y va personalizando a la información que usted requiere. Entonces, ¿dónde las encuentran? Todas están en el disco local C, archivos de programa, ArcGIS, Desktop 10.8, Map Templates, y se van a encontrar todas esas. Miren que dentro de cada una hay unas plantillas que ya están prediseñadas. Entonces, usted las puede modificar como usted las necesite. ¿Cierto? ¿Cómo la modifica? La modifica, sube la información que usted necesita, pasa por tamaños de páginas. Y lo que hace es File, guardar como, guardar una copia para que no modifique esa y guarda la que usted necesita ya con las modificaciones que usted le quiso colocar. ¿Les quedó claro esas que están construidas, señora? Y por decir, y la misma es por decir, la que trabajamos con usted, pongamos. Yo puedo abrir esa, darle una copia y montar otra cosa sobre esa misma plantilla, ¿cierto? Exacto. ¿Cierto? Entonces voy a abrir, claro, voy a abrir, sí, señora. Voy a abrir la que hemos trabajado, por ejemplo, aquí la de mapa 2. Aquí me carga. Listo. Entonces abro la de mapa 2, pues cuando cargue. Listo. Entonces, por ejemplo, esta la hicimos en, no me acuerdo el tamaño, la hicimos en tabloide. Entonces, ya esta quedó en tabloide, por ejemplo, con la información urbana. Usted necesita esta misma en tabloide, pero con la información rural. Entonces, usted no modifica aquí, sino que le dice File, guardar una copia. Entonces, ya le voy a decir, por ejemplo, mapa 2, pero rural. ¿Cierto? La guardo y vengo acá a abrir y voy y busco mapa 2 rural. Y vuelve y me abre lo mismo. Pero ya en este, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar únicamente, por ejemplo, las capas. Y ya tendría la plantilla para urbano y la plantilla para rural. ¿Cierto? Es como no modificar esa otra, sino siempre que yo vaya a hacer un cambio, entonces guardo como una copia. Entonces, importante siempre es el nombre, ¿cierto? Que quede claro. Vereda tal, vereda tal, vereda tal, y ya usted tendría siempre un MXD creado para la información de esa vereda, ya que tendría que cambiar la información que necesite cambiar aquí en las capas. Estas de zonas homogéneas, o no, este va a ser es de los puntos de interés, o este va a ser de relieve. Entonces siempre dejar uno como base e ir guardando siempre una copia, cambiándole el nombre
para que no tenga que volver a construir todo esto, sino que sea únicamente cambiar las capas. ¿Sí les queda claro, señoritas? Así para que escuche a Liliana. Listo. Y lo otro, voy a abrir entonces el MXD de cuando estábamos georreferenciando, que era esta edición, que nos había faltado lo de la creación de la GDB. Bueno, entonces, recuerden que cuando comenzamos a hacerlo de la georreferenciación, ¿cierto? A colocarle a esta imagen unos puntos, unas coordenadas, comenzamos a digitalizar, o sea, a crear estas capitas donde obtuvimos toda esa información que estaba en el mapa. Eso fue la digitalización. Y para eso creamos una carpeta que la guardamos por aquí, que yo la busco. ¿Cierto? Aquí está. Una carpeta donde guardamos la capa de casas, la capa de ríos y la capa de usos del suelo. Cada una de estas capas fue un shapefile que se creó. Pero yo a esta información que creé aquí, la puedo adicionar dentro de una base de datos espaciales. ¿Para qué hacemos eso? Cuando yo paso la información a una base de datos espaciales, estas capas que son shapefile, les vamos a dar unos atributos especiales, como crear dominios o poder correr topología, ¿cierto? Entre las funciones. Entonces, vamos a crear una GDB. Para crear la GDB, entonces, me paro en la carpeta que creamos. En este caso, la de clase GeoEdición. Me paro en la carpeta, le doy clic derecho, New, y salen dos opciones de GDB. Miren que es un cilindrito. Entonces, el cilindro me dice que puedo crear una File Geodatabase o una Personal Geodatabase. ¿Qué diferencia hay en estas dos? La diferencia de ellas es la cantidad de información que puedo guardar en ellas. Generalmente uno utiliza la Personal Geodatabase. ¿Por qué? Porque se crea un access. Cuando yo creo ese access, lo vamos a ver, yo puedo a partir del access también organizar la información. O sea, no tiene que ser solamente aquí en la capa. También puedo en el access cambiar información. Entonces, generalmente uno usa esta personal. La file es cuando sobre todo es como muchísima información de la empresa. No se usa tanto, también se puede usar, pero es lo mismo. En ambas puedo crear dominios, en ambas puedo correr topología. La diferencia simplemente es que en la file tiene más capacidad. Voy a crear una personal. Para crear la personal, entonces, miren que sale un punto MDB. Para poder ingresar las capas dentro de la personal, ¿qué debo de garantizar? Que todas las capas que voy a ingresar tienen el mismo sistema de coordenadas, ¿cierto? Yo no puedo ingresar en una base de datos espacial capas con diferentes sistemas de coordenadas. Entonces voy a ponerle aquí el nombre. Como yo estoy trabajando abejorral, pues lo voy a colocar abejorral. Eso. Miren, aquí está abejorral. Listo. Y voy entonces, voy a pararme en la persona, en la geodatabase. Le voy a dar clic derecho y le digo importar. ¿Cierto? O sea, tráigame la información a la GDB. Cuando le doy importar, salen esas opciones.
feature class simple. ¿Por qué feature class? Ese mismo shapefile que tengo por fuera, cuando ingresa a una geodatabase, se deja de llamar shapefile para llamarse feature class. ¿Listo? Entonces dice, importar, o sea, llevar dentro de la GDB. Class simple, o sea, llevar ya un feature, ya un shape. Feature class múltiple, o sea, coger varios shapes y meterlos dentro de la GDB. Tablas, yo puedo tener tablas en Excel y también importarlas dentro de la GDB. Entonces, puedo llevar una tabla, puedo llevar varias tablas. Y el raster dataset es cuando quiero colocar imágenes, ¿cierto? Cuando quiero poner dentro de la GDB las imágenes. Uno generalmente, o no se usa mucho, poner los raster, porque recuerden pues que las imágenes son bien pesaditas. Entonces, vamos a importar los. Entonces, como voy a importar más múltiple. Listo. Cuando le doy este múltiple, sale entonces input feature, o sea, ingrese todos los features que necesita. ¿Cuáles? Le voy a meter casas, ríos y usos del suelo. ¿Cierto? Que fue los tres que creamos, que sabemos que tienen el mismo sistema de coordenadas. Output geodatabase, debe de salir la ruta de la GDB que cree, que fue en este caso abejorral.mdb, ¿cierto? Debe salir por defecto. No le hago nada más y le digo OK. Espero un momentico. Que procese la información. Y mientras procesa, bueno, veremos ahí. Miren que se colocaron aquí en candaditos, listo. Ya procesó, salió chulito. ¿Qué quiere decir? Que se hizo el proceso correctamente. Ese no me acuerdo el sistema de coordenadas. Colombia, Bogotá son, listo. Entonces miren que se creó, ¿cierto? El cilindro que dice abejorral. Ya cuando lo abro, salen los shapes que ya dentro de esta GDB no se llama shapes, sino feature class. Y miren que el color cambia. Ya no son verdes, sino que son como grisecitos, ¿cierto? O sea, cambió una condición. Igual, por ejemplo, yo lo que tengo aquí montado son shapes. Si yo hago cambios y edito información en estos shapes, esa información no se me actualiza dentro de la GDB, porque ya son capas diferentes, ¿cierto? Ya es información distinta. Entonces, ya uno decide si va a trabajar con ella dentro de la GDB o si por el contrario, ¿cierto? Va a seguir trabajando en las capas. Voy a cerrar un momento aquí y voy a abrir el ArcCatalog para que miremos algo por el ArcCatalog. Entonces voy a abrir el otro módulo, ArcCatalog. Hola Germán, buenas noches. Buenas noches, profe. Listo. Voy a buscar la misma GDB que acabamos de crear, pero por acá por el ArcCatalog. Listo. Entonces, lo tengo aquí. Esperen que está un poquito lento. Listo, abejorral. Pues mire, acá está la misma información. Listo. La GDB y
las capas. Voy a cerrar este arma para que no se nos genere aquí confusiones. Entonces, cuando yo tengo la información dentro de esta GDB, es cuando comúnmente uno utiliza llenar los metadatos, ¿cierto? Yo me paro en la GDB, preview, pues él me muestra pues que no tiene contenido, porque para poder buscar información, pues debo de pararme en la capa, ¿cierto? Y al final dice descripción. Esta descripción es la que me permite a mí llenar el metadato. Si yo le digo acá en editar, él me hace unas preguntas. Entonces, un título, le puede colocar, no sé, municipio de Abejorral, ¿cierto? O sea, el metadato que es al final, es colocar más información sobre esa información que estoy creando. Entonces, estas son las palabras claves. Entonces, por ejemplo, municipio, usos de suelo, ¿cierto? Información que haga referencia a lo que usted está creando acá. Una descripción, pues acá puede decir, información tomada del mapa de, no sé, de 1998, ¿cierto? Y echarle toda la carreta con 4 puntos, 4 coordenadas, en tal sistema de coordenadas. Si coloca acá, pues va a ser muchísimo mejor. Usted puede decir, tomar alguna información del ICAC, pero también como yo georreferencié, también hay información propia. Eso es el metadato, llenar toda esta información para que la persona que tenga esta GDB luego pueda saber qué fue lo que sucedió con esa información que usted tomó en campo o que usted editó o la que digitalizó. Listo. Luego, aquí aparecen pues de nuevo la información. Cuando yo tengo varias capas dentro de esa información, voy a volver a meter esas mismas capas para mostrarles cómo se crea un feature dataset. ¿Listo? Entonces, ahorita ingresamos información de aquí en Abejorral, por clic derecho, importar, y las importamos todas al mismo tiempo. Voy a hacerlo de nuevo, pero voy a importar de a una. Entonces, va a ser feature class simple. Hacemos un momentico ahí. Listo. Entonces, miren que la ventana es diferente. Entonces, ¿a quién voy a importar? Voy a importar a casas, de nuevo, ¿cierto? El output location, pues, debe de ser de nuevo la ruta de la base de datos espacial que creamos. Y aquí me pregunta el output feature class, es decir, ¿con qué nombre quiere usted pasar la capa? Como ya tengo un casas, ¿cierto? Le voy a decir casas 1, para que no genere problemas. No le coloco nada más. Miren que acá sale los atributos que le hayamos creado a la capa. Y le digo, OK. ¿Qué diferencia hay con el otro? Recuerden que el otro yo los pasé todos y él no me preguntó por otro nombre. Él pasa exactamente igual a la que yo le ingresé cuando son masivos. Pasa exactamente los mismos nombres. Cuando yo paso a día 1, siempre me va a preguntar qué nombre le quiero poner cada vez que paso 1. Esa es como la gran diferencia. Cuando paso a día 1, siempre me va a preguntar si quiero otro nombre. Cuando los paso masivos, pasan todos con el mismo nombre. Entonces dice que ya está listo. Como no se refleja acá, me paro en Abejorral, clic derecho y digo refresque. Miren que apareció casas 1, ¿cierto? Voy a pasar de nuevo otro, para que hagamos otro ejercicio ahorita. Feature class simple. Le voy a decir que me pase a los usos del suelo. Le voy a decir que se va a llamar solamente usos, que quiero todos los atributos y OK. Bueno, entonces yo dentro de esta base de datos espacial puedo ingresar muchas capas. Cuando tengo muchas capas dentro de esta GDB, yo puedo darle adicionalmente como otro orden.
Es como, por ejemplo, que Abejorral fuera la carpeta donde usted guarda imágenes, ¿cierto? Y cada imagen que usted tiene dentro de su carpeta sería un feature class. Entonces, usted dentro de la carpeta imágenes tiene imágenes del bautizo, imágenes del matrimonio, imágenes del cumpleaños y quiere organizar la información, o sea, a crearle subcarpetas dentro de esa carpeta. Cuando uno crea subcarpetas dentro de una base de datos espacial, se llaman los feature dataset, ¿cierto? Entonces me paro en la GDB, aparecen acá en contenidos todas las capas, me paro en la parte blanquita, le doy clic derecho y en nuevo, miren que sale una opción que se llama Feature Dataset, ¿cierto? El Feature Dataset es el que me permite agrupar los Feature Class, que eran esos shapefile antes, ¿cierto? Esos Feature Class que contengan, por ejemplo, el mismo tema. Entonces voy a crear un Feature Dataset. Entonces voy a crear como tengo varias capas de suelos, de usos del suelo, voy a crear un feature que se llame suelos. Recuerden que para poder ingresar esta información debemos de ver que todas nuestras capas tengan el mismo sistema de coordenadas. Entonces voy a agrupar en este dataset todos los feature class que tengan que ver con suelos. Entonces le puse suelos, siguiente. Él me pregunta en qué sistema de coordenadas están esas o viene acá este mundito y le dice que le importe el sistema de coordenadas. Entonces lo que hay que hacer aquí es buscar dónde guardamos esa información, buscar la carpetita que creamos, que se llama clases geoedición, y yo, ¿cierto? Tengo la información dentro de esa GDB y estoy en usos del suelo. Entonces voy a tocar a usos del suelo, adiciono, y él me trae, mire, Colombia, Bogotá son, ¿cierto? Me trae el sistema de coordenadas en el que está la capa. Así no me acuerdo qué sistema tiene, la puedo buscar de esa forma. Le digo siguiente, no le coloco nada acá, siguiente. Esto de la tolerancia se lo dejamos en 1, porque cuando uno corre topologías es para que busque los errores más pequeños que hay entre la información, te lo dejamos así y finish. Entonces miren que se crea un feature dataset. Ya dentro de este feature dataset, que es como esa subcarpeta que creo, ingreso las capas que comparten el tema. Entonces voy a colocar a usos del suelo, o sea, lo arrastro, lo llevo para allá. Cuando abro suelos, ya debe aparecer la información. Entonces, ¿qué es lo que hace el dataset? Es crear una subcarpeta dentro de la GDB que me va a ayudar a organizar los temas. ¿Uno para qué lo hace? Es organización. Siempre será organización. Creo de nuevo otro dataset. New, feature dataset, es uno que llame casas. Siguiente, ya sé que está en Colombia, Bogotá son. Siguiente, le coloco nada más, lo dejo como está y aparece en casas. Voy a colocar dentro de casas los que le corresponden al mismo tema. No todos los feature class deben de quedar dentro de dataset, ¿cierto? Pueden quedar feature class por fuera. Siempre se intenta que toda la información quede categorizada dentro de los datasets, porque eso genera mucho más orden a la información. ¿Vamos claros hasta ahí? Señoritas y caballero. Sí, sí, claro que sí, profe.
Listo. Bueno, Me tocó con esta cuando gripa ya, señora. me tocó pararme con esta gripa al baño, pero bien, ahí vamos entendiendo, está chévere Ah, no, la cosa. listo. Bueno, cuando ya tengo organizada la información en dataset, que ya tengo la información dentro de una GDB, voy a parar dentro de la GDB. Cuando me paro en la GDB, clic derecho, propiedades, me salen dos opciones. General me da el nombre de la GDB y la pestaña siguiente llama dominios. Listo, y me permite crear unos dominios. Vamos a crear unos dominios. Por ejemplo, es que tenemos poca información. Por ejemplo, en estas casas, ¿cierto? Voy a parar un puntico en casas, voy a mirar qué información tenemos acá en tablita. Entonces yo tengo acá una información de las coordenadas y unos números. Supongamos que yo tengo la información adicional, por ejemplo, y podría decir, ah, no, es que esta casa es residencial, esta casa es turística, o esta casa es recreacional, ¿cierto? Pongamos esas tres, que tuviésemos la información adicional. Entonces, lo que resulta es que yo tengo residencial, residencial, industrial y recreacional, ¿cierto? Tengo esas tres. Entonces, le voy a escribir a cada una de estas casitas si es residencial, si es industrial o si es recreacional a cada información. Entonces decidimos que no, que vamos a crear un dominio porque no quiero escribir a cada uno, sino que voy a colocar unos códigos. Voy a decir que 1 se va a significar residencial, que 2 significa industrial y que 3 significa recreacional. Listo, vamos a crearle un dominio. Entonces, para crear ese dominio, esa tablita donde cada código no quede es un dominio que usted puede crear todos los dominios que usted necesite en su información. Entonces vamos a crear uno. ¿Listo? Vamos a colocarle que este va a ser tipo, voy a poner en mayúscula, voy a poner tipo casa. Esto usted puede decir cómo le quiere llamar. Y la descripción es que, eso se coloca, voy a describir el tipo de la casa. Listo. Como voy a colocar unos códigos, no le voy a decir que el log integer, porque recuerden que el log integer es cuando quiero colocar números muy, muy grandes. Le voy a decir short integer, ¿cierto? Números cortos. En el tipo del dominio, no le digo rango, sino que le digo código, ¿cierto? Porque voy a colocar un número con un valor, o sea, un código. Luego voy a especificar qué códigos quiero. Entonces voy a decir que para el ejemplo dijimos que 1 iba a ser residencial, que 2 iban a ser comercial y que 3 iban a ser recreacional. Le pongo mayúscula a las primeritas. Pero usted puede colocar todos los que usted considera. Ah, que yo también quiero, por ejemplo, que 4 sea industrial. Listo. Industrial. Le coloqué, listo, tipo casa. Ya tengo mi dominio. Aplico y acepto. Ahora voy a ir a esa casa, ¿cierto? Porque el dominio lo creé pensando en el feature class de casa. Entonces me vengo para casa. Vengo, geografía, tabla, y voy a crear una
atributo donde pueda colocar el dominio. Como ya hemos creado atributos por ARMAP, ¿cierto? Vamos a crear este por ARCatalog para que vean que también se puede crear por esta parte. Entonces, me paré en el Feature Class, vengo a la parte inferior donde está el Preview, vengo a Tabla y sale Tabla de opciones, ¿cierto? Igual como cuando es por ARMAP, que me paro en la capa, clic derecho, Open Attribute Table y abro la tabla de opciones. Tabla de opciones. Un momentito que se quedó. Miren, aquí está. Adicionar campo. Entonces le voy a colocar el mismo nombre del dominio, que para el caso del ejemplo fue tipo, guioncito bajo, casa. Como es un dominio, debe de ser short integer. Recuerden que cuando creamos el dominio lo creamos como short integer, ¿cierto? Porque vamos a colocar códigos. Y miren que acá sale una opción que dice dominio. Me paro en ella y sale el dominio creado. O sea que si yo tengo más dominios creados, van a salir listados todos los que tenga y usted escoge el que necesita. Tipo casa y OK. Aquí crea y aparece null. Para poder llenar esa columna que creamos con el dominio, ahí sí de nuevo debo de ir al ARMAP. Entonces voy a abrir el ARMAP para que llevemos esta capita de casas y podamos cambiar esa información para que vean pues cómo se despliega el atributo. Tenemos un momentico ahí que abra. Que la abre lentamente. Así le leemos por aquí, a ver, acosémoslo. Me abrió ya uno. Listo. Entonces voy a abrir, esto que estábamos trabajando, que era edición. Ahí lo tengo. Pero recuerden que lo que tengo acá, ¿cierto? Son las capas de los shapefile, no mi capa de la GDB. Entonces voy a traer mi capa de la GDB. Entonces tengo dos opciones. De igual, puedo venir por las llevo para el ARMAP. Casas. Voy a aprender la edición. Me paro en casas, edito, Start Editing. Prendo la edición, voy a ir a abrir la tabla de atributos. Miren que sale, ¿cierto? El atributo tipo casa. Y si me paro en el atributo, debe de salir el listadito que creamos en dominio, ¿cierto? Residencial, comercial, recreacional. Entonces ya uno comenzaría a tener la información, a llenar la información de cada uno de esos puntos, ¿cierto? Por ejemplo, usted sabe que todos estos son residencial. Y usted sabe que residencial es 1, ¿cierto? Entonces yo señalé, me fui a tipo casa, clic derecho, fui al calculator y le digo que 1. Ok. Entonces miren que lleno todos residencial, ¿cierto? Porque ya usted sabe que 1 es residencial. Ah, todos estos son el 2. Entonces tipo casa, el calculator, le pongo 2. Ok. ¿Listo? Y él va llenando. Entonces, ¿qué es lo que hace el dominio? Te saca esa listica desplegable y te permite escoger. ¿Qué ventaja hay, por ejemplo, en esto? Que cuando se llena manualmente, si varias personas lo llenan manualmente, pues algunos escribirán residencial con la primera en mayúscula, otros en minúscula,
algunos se van a tragar letras, y cuando yo voy a buscar la información, no es lo mismo en los datos, no es lo mismo un comercial con mayúscula que comercial en minúscula, ¿cierto? Me contaría como dos datos diferentes. Entonces, la ventaja es que yo puedo comenzar a normalizar los datos y que todos tengan como el mismo aspecto y el mismo atributo. ¿Listo? Salvo y esto. Entonces, así puedo crear los dominios en las tablas. Claro, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? Profe, muy interesante. Ahí van organizando ahí con los que tienen y pueden ir haciendo como el experimento, cómo les va con esos dominios. Crean cualquier cosa y van creando las listicas. Sí, hay que coger el video y hacerlo, practicarlo, pero está muy chévere guardar toda la información. La de los dominios es muy buena. Bueno, chicos, así entonces damos por terminado ya todo el curso de Agrimensura y SIG. Estudien bastantico para que les vaya súper bien en el examen, es sencillo. Repasen eso sí, pues primero como esos módulos antes de sentarse a presentar el examen, con calma. Tengan repasadito toda la información y les va a ir muy bien en ese examen. Listo, profe, listo. Esto ya no nos volvemos a ver con ustedes. No. Seguro. Bueno, profe. En algún momento nos volvemos a ver. Recuerden que, sí, igual de pronto en geoinformática, por allá pasaré a ver cómo le va al profe. Que muy bien. Claro, les va a ir súper bien. Ahí darle vueltica al profe. No, es que hay temas muy interesantes en ese geoinformática, entonces por allá me voy a pegar para repasar también con él. Muchas gracias, profe, por su clase. Muchas gracias a ustedes, muy juiciosas. Y Gracias, Germán, profe. más o menos juicioso, debe ser más juicioso.